Así que, Batman aquí, y antes de empezar este video no se olvide de comentar cualquier cosa, su comentario hace que mi video ampliamente comprometido en la plataforma. Y este anime sigue la vida de Arata Inohara, quien era un deprimido estudiante de preparatoria que solía ser un talentoso atleta, pero fue traicionado y acosado por su mejor amigo en la preparatoria. Desde entonces, no ha podido vivir libremente, pues el trauma de esta traición ha permanecido firme en su mente, al igual que el trauma que una chica con cabello corto suele dejar en los hombres. Pero todo cambia cuando un día cambia de lugar con otra persona de un mundo paralelo y es inmediatamente empujado a una batalla en la que solo el ganador puede sobrevivir. Esto le obliga a enfrentarse a sus miedos y se convierte en uno de los héroes más fuertes del mundo. Pero antes de que todo esto ocurriera, solo era un cobarde, porque el acoso constante de su mejor amigo del instituto, Masato, le había destrozado por completo. Estaba un poco más alegre gracias al nuevo amigo que había hecho en el instituto, pero cuando vio a su nuevo mejor amigo hablando con unos matones sobre cómo nunca había sido amigo de Arata, se le rompió el corazón, y Arata se deprimió aún más, perdió toda la fe en los demás y pensó que nunca podría volver a confiar en nadie, solo quería desaparecer de este mundo. Mientras tanto, en otro mundo, otro chico, también llamado Arata, huye de casa. Su abuela le dice que renuncie a huir y acepte su destino, pero Arata II se niega a hacerse pasar por mujer, porque se considera un chico homófobo, por lo que nunca podría ser travesti, y su abuela, enfurecida porque se resista, le ataca con un ataque mágico, y él cae al mar. Más tarde, es rescatado por su abuela, que le dice que no tiene más remedio que vivir como una mujer a partir de ahora, y convertirse en la próxima princesa gobernante del reino. Resulta que su reino siempre está gobernado por una princesa con poderes mágicos, y la princesa siempre es elegida por su clan. La princesa actual ya es mayor. Todo esto porque han pasado muchas décadas, y su clan no ha tenido una chica que la sustituya, así que la abuela de Arata ha declarado que él era una chica cuando nació, y ahora debe convertirse en la próxima princesa reinante. Él le dice que eso es imposible, porque en este mundo solo las mujeres pueden usar la magia, y este es uno de los criterios más importantes para convertirse en princesa reinante. Sin embargo, su abuela le dice que si no se convierte en la próxima princesa, todo su clan será purgado por no cumplir con su deber. También le dice a Arata que se trague su orgullo y se convierta en mujer para poder proteger a todo su clan y su arma divina. Arata II levanta entonces la espada oxidada y empieza a jugar con ella, diciendo que no es más que un trozo de basura, no un arma divina. Su abuela le grita, pero de repente le da un ataque y, al verla así, Arata se echa a reír. Es broma, realmente no tiene más remedio que actuar como una mujer por el bien de su clan. Al día siguiente, Arata sube a un carruaje con su sirviente personal, Kotoha, quien le explica que la princesa somete a los dioses de este mundo que residen en las espadas. La princesa actual ya ha gobernado durante 2 mandatos, en total 60 años, y es muy anciana. Por desgracia, este sermón no ayuda a Arata a sentirse mejor, y sigue sintiéndose horrible por haberse vestido de mujer, y lo que más desea es desaparecer por completo de este mundo. Para ayudarle a sentirse mejor, Kotoha se quita la ropa. En realidad, solo le da un amuleto de la buena suerte, que obtuvo de la princesa Kikuri. Cuando la sirvió en el pasado, este gesto anima a Arata, que dice que hará todo lo posible por engañar a Kikuri y a sus guardias. Al día siguiente, se dirige a la capital y entra en la gigantesca torre, que es la residencia de la princesa gobernante. Arata también sube a lo alto de la torre y se encuentra rodeado por los santuarios de los 12 guardianes, que son los guerreros más fuertes del reino, y también los leales guardianes de la princesa. De repente la princesa Kikuri viene a saludarle para dar comienzo a la ceremonia, y Arata II se sorprende al ver que la princesa no es una vieja bruja como imaginaba, sino una humilde gatita. Arata II también descubre que Kikuri es una persona humilde, amable y agradable, y ahora no quiere traicionar su confianza, pero de repente uno de sus 12 guardias salta por los aires y la golpea. Ella, desolada por la traición de aquel hombre, llamado Kanagi, le ataca con una ráfaga mágica, pero está demasiado débil para hacerle daño alguno. La princesa cae al suelo y utiliza sus últimas energías para conservar su cuerpo. Poco después, Kanagi descubre que la siguiente princesa es un hombre. Planeaba matar a la siguiente princesa de todos modos, fuera hombre o mujer. Arata está aterrorizado y pide a los 12 guardianes que hagan algo, porque la princesa a la que debían proteger acaba de morir. Pero resulta que cada uno de ellos es un traidor. De repente, Kanagi también ataca a Arata, que de alguna manera esquiva el ataque y luego salta a la piscina de abajo. Cuando las llamas verdes en lo alto de la torre se apagan, el público entra en pánico, y Kanagi cuenta a todos que la princesa fue asesinada por un hombre llamado Arata. Miente descaradamente, diciendo que Arata se hizo pasar por mujer para acercarse a ella sin levantar sospechas. Kanagi moviliza a todo el ejército para dar caza a Arata, que corre por la ciudad sin camiseta para ponerse a salvo. Desesperado, se dirige al bosque, conocido por ser un lugar temido que consume las mentes de quienes entran en él. Arata no puede dejar de pensar en los 12 guardianes que traicionaron
traicionaron a la princesa, cuando de repente el bosque empieza a resonar con extraños ruidos. Arata también se pregunta qué está pasando, y al mismo tiempo, Arata número 1 también oye que alguien le llama por su nombre. Durante un breve instante, se ven mutuamente flotando en el cielo, y luego se intercambian el uno por el otro. Ahora Arata, uno se encuentra en un bosque, incapaz de comprender lo que acaba de ocurrir, ni dónde está, y justo cuando sale del bosque y mira hacia la torre, una flecha veloz casi le alcanza. Kanagi y algunos soldados están allí para capturarlo, porque para ellos también se parece a Arata 2. Arata número 1 se refugia en los árboles para evitar las flechas y de repente es teletransportado a algún lugar. De la nada, Kotoha salta sobre él, porque también cree que es Arata número 2. Dice que se alegra mucho de que esté bien, pero Arata le pregunta quién es. Ella le responde que no es momento de bromas y le coge de la mano, llevándole sano y salvo hasta la aldea. Cuando llegan a la aldea, Kotoha revela que todo el mundo cree que la abuela Kikuri está muerta y que fue Arata quien la mató. La abuela de Arata se escandaliza y Kotoha le cuenta que Arata también perdió sus recuerdos tras entrar en el bosque maldito. Esto asusta aún más a la abuela y lleva a Arata a un sótano secreto, donde él le revela que es de otro mundo. Ella le cree porque la leyenda de ese bosque dice que los que entran y vuelven del bosque siempre están completamente cambiados, y esto puede deberse a que todos se intercambian por otra persona de un mundo diferente. Arata se sorprende al oír esto y pregunta si puede volver, pero ella se niega, diciendo que ahora también debe vivir como Arata número 2. Arata se niega a vivir como un criminal buscado, pero la abuela se mantiene firme en que su nieto nunca cometería semejante crimen. Arata se está volviendo loco pensando en su vida, llena de sufrimiento constante, cuando de repente su abuela oye los gritos de Kotoha. Sale fuera y descubre que Kanagi la ha tomado como rehén y ahora le exige a la anciana que le entregue a Arata si quiere que la niña siga con vida. La anciana dice que no sabe nada, así que Kanagi tortura a Kotoha, preguntándole si realmente quiere morir protegiendo a un criminal. Ella grita que cree que Arata tampoco mató a la princesa, y estas palabras sacuden a Arata hasta la médula. No puede permitir que traicionen su fe, no quiere que nadie pase por lo mismo que él, así que sale a salvar a Kotoha. Kanagi arroja a Kotoha a un lado mientras ordena a un soldado que lo mate. Arata se tambalea hacia atrás y se fija en una espada oxidada tirada en el suelo. La coge para defenderse y empuja al soldado hacia atrás. De repente, el poder latente en el interior de la espada oxidada despierta. Arata y Granny se dan cuenta del hecho, pero Kanagi no. Él piensa que un arma divina es inútil en manos de una persona normal, por lo que decide matar a Arata usando la habilidad de fuego de su espada. Piensa que un arma divina es inútil en manos de una persona normal, así que decide matar a Arata usando la habilidad de fuego de su espada. Arata entra en pánico, pero como la abuela le dice que se despida dentro de la espada para aparecer, lo hace, y de repente aparece una barrera dorada a su alrededor, y el fuego del ataque de Kanagi empieza a ser absorbido por ella. Nadie puede creer lo que está ocurriendo, siendo Arata el más conmocionado por el repentino descubrimiento. La potencia de fuego de Kanagi sigue siendo absorbida una y otra vez, por lo que decide interrumpir el poder de su arma. Entonces, dice que es increíble que Arata también sea un elegido, y de repente el techo dañado se derrumba. Después, mientras los soldados registran las ruinas de la casa, no encuentran a Arata ni a los demás. Ahora Kanagi está sentado solo cuando llega otro de los 12 guardianes, llamado Akachi, y le informa de que ha habido un cambio de planes. Quieren capturar a Arata vivo para poder juzgarlo y castigarlo delante de todos y así triunfar en su rebelión. De vuelta al mundo moderno, la madre y la hermana de Arata le buscan, pero no consiguen su número de teléfono. Justo entonces, ven a un grupo de personas reunidas en torno a alguien, hablando de un hombre guapo y sin camiseta en la calle. La madre de Arata es un poco pervertida, así que se olvida de su hijo y va a ver al hombre guapo, pero descubre que el hombre guapo es en realidad Arata 2, que es exactamente igual que su hijo. Por otro lado, Arata y los demás se encuentran en una cueva, donde la abuela le cuenta a Arata que los dioses de este mundo están en armas divinas. Los elegidos pueden empuñar estas armas divinas y dominar el poder de los dioses, y ahora Arata es uno de ellos. Después, Kotoha le da a Arata 2 su comida favorita, con la esperanza de que sus recuerdos vuelvan si se la come. Arata se siente mal por la chica que tanto anhela a alguien que él no es, y le entristece que ella no pueda aceptar el hecho de que él sea una persona diferente. Se marcha a tomar el aire, pero Konoha también le sigue. Ella le dice a Arata que recuperará la memoria, y cuando él intenta explicarle que es una persona de un mundo diferente, ella se limita a sentir, como si creyera todo lo que dice. De repente, le abraza por detrás, diciéndole que cree que su amo volverá. Arata ya está nervioso, así que Kotoha le abre la camisa y descubre que le falta el amuleto de la suerte que le dio. Le pregunta si lo ha perdido y, aunque está disgustada, le da el segundo amuleto. Arata comienza entonces a sincerarse con ella, cuando de repente Kanagi llega
llega al lugar y rápidamente toma a Granny como rehén. Le dice a Arata que se rinda o que luche contra él, y la abuela se lo prohíbe, diciendo que no es el momento de que utilice su arma, por lo que es arrestado. Kanagi lo arroja a un carruaje que se dirige a la prisión y le dice que será juzgado oficialmente por el asesinato de la princesa. Arata grita, diciendo que ni siquiera sabe lo que está pasando, y Kanagi ahora también piensa que perdió sus recuerdos en el bosque, pero no le importa, porque tiene la intención de castigarle de todos modos. Arata está sentado dentro del vagón, indefenso, cuando de repente su amuleto de la suerte empieza a brillar y proyecta un vídeo en la pared, mostrando a Arata 2 en su habitación. Arata intenta volver a su habitación a través del portal, pero se golpea la cabeza con el vagón de madera. Finalmente, los dos Aratas se dan cuenta y aceptan que han cambiado de mundo. Arata 1 le pregunta a Arata 2 por qué mató a la princesa, y este le responde que le están incriminando por un crimen que cometió Kanagi y que los 12 guardianes de la princesa están implicados. Afirma que la princesa parecía desolada cuando los bastardos la traicionaron y que nunca los perdonará. Arata se sorprende al oír esto y decide confiar en Arata 2. Arata 2 pregunta entonces si Kotoha y Bobo están bien, y Arata responde que no han sido arrestados. Arata 2 se siente aliviado y le pide que cuide de ellos. Arata también revela que la espada divina ha despertado, y Arata 2 se emociona porque ahora alguien puede luchar contra los 12 guardianes. Se prometen que intentarán encontrar la manera de que todo vuelva a la normalidad, pero de repente el portal empieza a encogerse. Justo entonces, la madre de Arata también empieza a ir a su habitación en el mundo moderno. Arata intenta llamarla, pero es inútil porque el portal se cierra. Al día siguiente, se convoca un gran jurado para decidir el castigo de Arata. Los 12 guardianes actúan como fiscales y testigos e incriminan a Arata de haber matado a la princesa mientras estaba disfrazado de mujer. Muestran una foto de la princesa que pende de un hilo entre la vida y la muerte. El jurado se enfurece al ver esto e inmediatamente pide la pena de muerte para el criminal sin juicio alguno. Kanagi les hace callar y dice que los 12 guardianes no protegieron a la princesa y que están profundamente entristecidos por ello. Arata se enfurece al oír esto y le dice a Kanagi que se deje de tonterías. Llama traidores y asesinos a los 12 guardianes, diciendo que son peores que la escoria. Les pregunta a todos si no se sintieron mal cuando atacaron a la princesa, que les había confiado su vida. De repente, el guerrero Akat envía su lanza hacia Arata y le pregunta cómo puede mentir sobre el hecho de que los 12 guardianes hirieran a la princesa, cuando aún están afligidos por su muerte. Los otros guerreros de élite también lo hacen, y aunque es un intento muy pobre de actuación, consiguen convencer al jurado. Ahora que Arata está acorralado por todos, recuerda cómo le acosaban en la escuela y se rinde. En lugar de ser ejecutado, es exiliado a una isla prisión como castigo, y Kanagi quiere que viva hasta que descubra qué arma divina es lo bastante fuerte como para dominar su espada. Arata es trasladado a un barco prisión, donde es enviado lejos, y pronto Kotor es arrojada a su celda porque fue sorprendida colándose en el barco. El guardia dice que ella también será exiliada junto con su hombre, pero a Kotor no le importa mientras esté a su lado. Está atrapada con Arata y cree que él puede atravesar los muros de la prisión utilizando su espada divina. Intenta manifestar su poder, pero no ocurre nada. Arata se da por vencido, pero de repente su amuleto de la suerte empieza a brillar y él y Kotor son llevados al cielo. De repente el espíritu de la princesa Kikure aparece ante ellos y llama a Arata su nuevo guardián. Kikure le dice a Arata que sus palabras durante el juicio la hicieron feliz y que vio en él la esperanza de crear un futuro estable para el reino. Kikure explica que hasta ahora ha usado su poder para someter a los dioses dentro de las armas divinas, de modo que esas mismas armas puedan usarse para el bienestar de su reino. Sin embargo, si ella muere, las armas divinas se desatarán, y pronto el guerrero que lleve su poder tendrá su mente dominada con grandes ambiciones, lo que acabará sumiendo al mundo en el caos. Y por eso Kikure quiere que Arata restaure el reino en su nombre, y para ello necesita llevar su espada divina a su cuerpo comatoso antes de que pierda la poca vida que le queda. Arata se muestra muy inseguro al respecto, y dice que un chico débil y sin entrenamiento como él no puede hacer nada. Sin embargo, Kikure dice que solo puede confiar en él para esta tarea. Arata se queda de piedra y de repente vuelve a la cárcel con un destello brillante. Entonces se pregunta si realmente puede hacer lo que la princesa quiere que haga, y Kotoha le dice que Kikure cree en él y que ella también. Ella le dice que, para empezar, debe mantener su arma divina dentro de su cuerpo, porque los elegidos pueden hacerlo. A Arata le resulta muy cómodo llevar la espada en la mano, y mientras tanto, el barco llega por fin a la isla de la prisión.
que no parece un lugar agradable para vivir. Los guardias meten a Arata y a Kotoha con otros muchos criminales. El ambiente del lugar es lúgubre y amenazador, pero de repente llegan dos chicos poco ortodoxos y le dicen a Arata que ellos son los jefes de esta prisión, por lo que debe entregarles todas sus cosas y ropa. Empiezan a mirar demasiado el cuerpo de Kotoha y, aprovechando la ocasión, Arata intenta escapar de ellos. El chico pelirrojo llamado Ken se da cuenta e inmediatamente le ataca. Hiere la mano de Arata y lo tira al suelo, preguntándose cómo alguien tan débil como él ha podido matar a la princesa. Antes de que Arata pueda explicar su inocencia, la prisión empieza a temblar y los presos se asustan, diciendo que ha llegado la hora de un ajuste de cuenta. Huyen y Arata se queda confuso, ya que incluso Ken escapó sin terminar la pelea. De repente, los enormes tubos locos empiezan a moverse y atacan a dos personas, succionándola. Como resultado, toda la prisión se queda en silencio. Arata se pregunta qué está pasando cuando llega una mujer y le cuenta que ha sido un acto del alcaide Tsuga, que dirige la prisión. Todos los días elige a dos presos y se los come, y todos lo llaman la hora del juicio final. La mujer roba entonces una horquilla a Kotoha, diciendo que ese es el precio por dar información. Poco después, Arata intenta escapar de la prisión utilizando su espada. Intenta invocar su poder, pero es totalmente inútil. Mientras tanto, Konoha ha encontrado un baño caliente para Arata e incluso se ofrece a lavarle la espalda. Él rechaza la oferta, pero entonces Kotoha se da cuenta de su herida y se la cura usando magia. Arata siente curiosidad, así que Kotoha le cuenta que pertenece a un clan de sirvientas y que las mujeres de su clan tienen la capacidad de proteger a su amo. Utiliza su magia en la cabeza de Arata para que se relaje y finalmente Arata se da cuenta de la devoción de Kotoha por su amo, que la obligó a ir a esta prisión con él. Le da las gracias cuando, de repente, la prisión vuelve a temblar y el suelo se derrumba bajo los pies de Kotoha. Ella cae al piso de abajo y Arata se aterroriza porque no podía mover su cuerpo, ni siquiera cuando estaba en peligro. Sigue intentando encontrarla y pregunta a los demás presos si la han visto, pero no tienen respuesta. Arata se esconde de ellos cuando de repente se encuentra con la mujer de antes, que se presenta como una extra que pronto desaparecerá. Le dice a Arata que hay rumores de que si alguien mata al asesino de la princesa, podrá volver a casa, pero ella no cree que sea cierto. Entonces ella pregunta dónde está la chica que estaba con él, y Arata dice que no lo sabe, y le pregunta si sabe algo. La mujer dice que quizá lo sepa, y Arata le ofrece inmediatamente su bolso como precio por la información. La mujer le dice entonces que el hombre pelirrojo llamado Ken se la ha llevado. Ella le da la información gratis, porque sabe lo que se siente al perder a alguien especial. Le pide a Arata que salve a su amigo rápidamente, porque Ken es conocido por ser un gran alborotador. Sin embargo, Ken y su hermano menor Jin se comportan como cachorros obedientes ante Kotoha. Ella les da las gracias por haberla salvado cuando se cayó, y entonces Jin sale corriendo para que su hermano pueda marcarse un tanto con la chica. Sin embargo, Ken tampoco sabe qué hacer con la chica, así que sale rápidamente de la habitación. Fuera, encuentra a Jin inconsciente y a Arata a su lado. Ken cree que Arata ha noqueado a su hermano y le ataca furioso. Arata intenta aclarar el malentendido, pero Ken no le escucha, lo que le obliga a desenvainar su espada. Justo entonces, Jin despierta y le dice a su hermano que Arata no es el enemigo. De repente, un delincuente corre a atacar a Ken, pero Arata lo derriba de una patada. Ken reconoce al hombre como miembro de la banda rival, así que Jin le cuenta que la banda le atacó y le quitó el anillo, pero Arata le salvó. Ken le pide a Arata que cuide de Jin mientras él huye para vengarse y recuperar el anillo de su hermano. Arata lleva a Jin a la habitación, donde cuenta su historia mientras Kotoha le atiende. Fue secuestrado por unos ladrones para convertirse en uno de ellos, y allí conoció a Ken. Rápidamente se convirtieron en hermanos, pero cuando la banda se metió en problemas, los enviaron a ambos a esta prisión, y su anillo era el único recuerdo de su madre. Y Ken le había prometido a Jin que conseguirían salir de esta prisión y volver juntos a casa. Después de todo esto, Arata y Kotoha tienen por fin la oportunidad de hablar en privado. Él le dice que ya está preparado para ayudar a la princesa y que lo primero que tienen que hacer es encontrar la forma de salir de la prisión. Jin dice que es imposible, porque el director Tsuga es un elegido con un arma divina y no pueden derrotarle. Justo entonces, Ken llega con el anillo de Jin. Agradece a Arata que haya salvado a su hermano, pero le reta a luchar de nuevo. Cree que dar caza a Arata le dará una salida de esta prisión, pero antes de que puedan hacer nada, comienza el ajuste de cuenta. Un tubo hueco desciende y secuestra a Ken, mientras que el segundo apunta a Arata. Arata se queda paralizado de miedo, pero Jin tira de él para que se lo lleven junto a su hermano. Arata está conmocionado por su fracaso, ya que no pudo moverse a tiempo para salvar a los demás una vez más. Sin embargo, ver las acciones de Jin le infunde valor y decide salvar a sus hermanos. Toma las grandes tuberías que se dirigen hacia arriba, creyendo que allí podrá encontrar al director. Sabe que será peligroso, así que
promete proteger a Kotoha de todo. Por otro lado, Ken y Jin están en el último piso, atados por fuertes tubos de hierro. Luchan por liberarse, pero las tuberías los atan aún más fuerte. Tsuga declara que le juzgará por sus pecados y les da la oportunidad de luchar entre ellos, prometiendo dejar marchar al superviviente, pero Ken se niega a luchar contra su hermano. Sin embargo, Tsuga le dice que si no luchan, ambos morirán. Los deja en la arena y le da también sus armas. Jin no quiere luchar, pero Ken coge su pistola y empieza a atacarle. Arata y Kotoha llegan justo a tiempo para ver a Ken atacando a Jin. Arata entra en la habitación y le dice a Tsuga que detenga esta locura inmediatamente. El cruel director responde que no dejará que nadie interfiera en su justicia. Ataca a Arata con tuberías, pero este esquiva y dice que los chicos no son malas personas. Tsuga se limita a señalar a Ken, que ataca frenéticamente a Jin. Incluso le dice al chico que ya no es su hermano, y estas palabras le recuerdan a Arata la traición de su mejor amigo. De repente, Ken salta hacia Jin para atacarle, y este, instintivamente, blande su pistola y le golpea. Mientras Ken cae, recuerda la última vez que se encontró con Jin en la guarida de los ladrones. Le acababan de separar de su madre y estaba llorando mucho, pero Ken le prometió que le llevaría con su madre para calmarle. Ahora solo puede esperar que Jin sobreviva y escape, y Arata se da cuenta de que Ken se ha sacrificado por su hermano. Sin embargo, Tsuga arresta a Jin en lugar de liberarlo, diciendo que es un criminal por intento de asesinato. Arata está furioso porque Tsuga solo estaba jugando con sus emociones, así que desenvaina con rabia su espada y corta las tuberías para liberar a Jin. De repente, una tubería gigante ataca a Arata y este se agarra a ella. Cae desde lo alto y sigue recibiendo golpes, pero aún aguanta de algún modo. Todos los demás también están observando la pelea, y entonces Tsuga le pregunta a Arata cómo puede luchar contra él si ni siquiera sabe usar su arma. Kotoha grita su nombre y Arata recuerda de repente su promesa de protegerla siempre. Le pide a su arma divina su verdadero poder, y de repente una luz dorada irradia de su espada, dejando a todos los presentes en la prisión deslumbrado. Arata se encuentra en su barrera dorada y las tuberías que le rodean empiezan a desintegrarse en cuanto se acerca a ella. Tsuga ataca a Arata con todas sus fuerzas, pero un solo golpe de Arata neutraliza su ataque y deja al descubierto el verdadero cuerpo del director que estuvo bajo la isla todo el tiempo. No es más que un anciano, con tuberías saliendo de su cuerpo y una pistola negra apuñalándole el estómago. Arata cree que el pobre hombre está sufriendo, así que intenta liberarlo, pero en cuanto levanta su espada negra, ve el pasado de Tsuga. Era una persona gentil, cariñosa y amable, y trataba a los criminales con compasión, diciéndoles que se replantearan sus actos y cambiaran completamente de vida para salir de prisión. Sin embargo, un hombre en el que confiaba le traicionó porque pensaba que Tsuga le despreciaba. Lo descuartizó y lo arrojó al volcán antes de apuñalarlo con su arma divina. Debido a esta traición, Tsuga cambió por completo y se convirtió en un demonio. Empezaron a salir tubos de su cuerpo, matando al traidor y convirtiendo esta prisión en una cosa loca y extraña llena de tubos. La mente retorcida de Tsuga decidió no volver a confiar en nadie y utilizó su poder para encerrar a todos en un infierno creado por él mismo. Arata comprende por fin por qué Tsuga se ha vuelto así, pero el viejo director no cree que pueda entenderle. Tsuga le pide a Arata que acabe con él, e incluso los prisioneros esperan que Arata mate al viejo. Sin embargo, Arata calma su arma e intenta quitar la espada que ata el cuerpo de Tsuga. El aura oscura de la espada comienza a extenderse hacia Arata, llenando su mente de ira y odio hacia aquellos que le traicionaron. Arata grita de angustia mientras las lágrimas corren por su rostro, pero jura salvar a Tsuga a toda costa. Saca su espada y cae de rodilla. El anciano director le pregunta por qué fue tan lejos para salvarle, y Arata responde que fue porque ambos fueron traicionados y heridos, pero que él sigue queriendo confiar y ayudar a los demás. Tsuga se conmueve ante sus palabras y agradece a Arata que le haya liberado de toda esa oscuridad. De repente, la espada vuelve a su forma original, y Tsuga revela que alberga en su interior a cierto dios de este mundo. Comienza a desintegrarse, y entonces entra su espada, que explota en energía dorada. Tsuga le dice a Arata que se somete a su poder, y le pide que blande su espada con justicia. Energía dorada entra en la espada de Arata, y esta energía transforma su espada, elevándola a nivel 2. Inmediatamente libera su poder, y una energía dorada comienza a transformar toda la prisión, mientras todos observan asombrados. Las personas que fueron capturadas durante el ajuste de cuentas también han vuelto con vida, y todo el mundo está feliz. Justo entonces, Kanagi llega buscando a Arata. Había visto el destello de luz en el cielo y empezó a interrogar a la gente sobre lo ocurrido. La voz de Tsuga advierte a Arata del peligro y le dice que se marche, mientras aparece en forma espectral frente a Kanagi. Kanagi se da cuenta de que el antiguo director ha sido derrotado, y Tsuga le dice que Arata es fuerte, igual que su espada divina,
revela que se trata de la espada de los orígenes que gobernará el mundo, y mientras tanto, Ken y Jin llevan a Arata de vuelta al barco en el que vivían y lo utilizan para escapar de la isla. Por otro lado, Arata 2 lleva una vida normal. Su familia está preocupada por él, porque un médico le ha diagnosticado amnesia temporal. Su padre dice que deberían dejarle fuera de la escuela durante unos días, pero su madre está totalmente en contra. Ella dice que deberían ser sabios y valientes para poder entender y apoyar a su hijo. En ese momento, Arata también baja las escaleras y dice que tiene el cuerpo agarrotado porque hace tiempo que no caza una fiera. Todos se asustan, pero sus padres intentan actuar como si supieran de qué está hablando. La hermana de Arata, sin embargo, ya está harta de tanta cháchara y de vuelta al mundo de fantasía, Ken regresa a su territorio natal, todavía pensando en las palabras de Tsuga de que Arata tiene la espada del origen y su grupo apenas consigue desembarcar en una isla. Después de todo, su barco se averió a mitad de camino. Consultan los mapas y Ken les dice que están lejos de la capital y que para llegar hasta allí necesitan atravesar el peligroso territorio de los Kanak. Arata siente curiosidad, así que Kotor le explica que los 12 guardianes gobiernan 12 dominios del reino y que, sin la princesa que los gobierne, se dirigen a sus territorios. De repente, ven humo a lo lejos y los siguen hasta encontrar a unas personas corrientes acampadas en el bosque. Jin los reconoce como la gente de su aldea y corre hacia ellos. Ellos también le reconocen y Jin les dice a todos que ya pueden irse. En ese momento su madre sale de su tienda y se emociona al ver a su hijo de vuelta. Se abrazan y entonces Ken y los demás llegan también al lugar. Jin le cuenta a su madre cómo le salvó Ken y ella se lo agradece. Él le responde que no fue para tanto, pero que ya está triste por perder ahora a Jin. Mientras tanto, Arata habla con los aldeanos y se entera de que pronto podría estallar una guerra, porque los 12 guardianes han vuelto a gobernar en su propio territorio y todos ambicionan ganar más poder. Por eso los aldeanos están huyendo a lugares alejados de los combates. Arata se pregunta qué pasará ahora y Ken le dice que uno de los 12 guardianes llegará a la cima y se convertirá en el rey. Dice que en el pasado, los 12 guardianes también solían dar cobijo todo el tiempo, pero la princesa los suprimió y trajo la paz a todo el reino. Pronto Jin y los aldeanos se marchan y Arata y sus amigos les siguen para despedirse. Llegan a una cascada que casi desaparece cada mes, abriendo la entrada a un pasadizo secreto. Los aldeanos se marchan, deseando a Arata y Konoha lo mejor en sus vidas, y Jin también se despide de Arata y Konoha y luego le dice a Ken que vaya con él. Sin embargo, Ken no va con él, y al cambiar el flujo de la cascada, la madre de Jin se lleva a su hijo. Jin se pregunta qué está pasando, pero entonces Ken sonríe, diciéndole que viva feliz con su madre hasta que se reúnan más tarde, momento en el que la cascada vuelve con toda su fuerza. Arata pregunta a Ken por qué lo ha hecho, y este responde que fue su banda la que secuestró a Jin, por lo que no tiene derecho a estar con su familia. Les dice a Arata y a Kotoha que sigan su camino, porque ahora lo único que quiere es estar solo, pero Arata se limita a agarrarle de la mano y decirle que se va con ellos. Aunque un poco reacio, Ken decide ir con ellos. Durante el viaje, Arata se cansa rápidamente, y cuando el grupo decide tomarse un descanso, ven a un enorme monstruo que les asusta, ruge con fuerza y empieza a perseguirles. Ellos corren y tropiezan, y un monstruo enfurecido les pasa por encima sin darse cuenta de que estaban debajo de él. Cuando Arata y sus amigos están a salvo, ven movimiento entre los arbustos y encuentran a una chica que sostiene el huevo del monstruo que acaban de ver. El monstruo vuelve a encontrarlos y todos huyen. Ken es el último en reaccionar, por lo que el monstruo le persigue mientras todos los demás permanecen a salvo. Arata y Kotoha preguntan a una chica llamada Rino por qué robó el huevo del monstruo, ya que podría ser peligroso, y ella responde que su jefa está esperando un bebé, así que quería darle un huevo gigante para que se alimentara. De repente, el bebé monstruo del interior del huevo eclosiona, y Rino se siente decepcionada por no poder hacer nada al respecto ahora. Justo entonces, el maestro de Rino, Rika, aparece en una extraña ruta, y Ken está justo detrás de él. Ken dice que este hombre le ha salvado, y justo cuando Arata da las gracias a Rika, le sube la fiebre y se desploma. Cuando Arata despierta, se encuentra en casa de Rika, con Ken a su lado. La mujer de Rika llega con una muda de ropa y se siente aliviada al ver que Arata está despierta. Después, Arata revisa sus pertenencias y encuentra su smartphone entre ella. Inmediatamente lo examina, mientras intenta esconder el móvil de Ken, como si el chico supiera lo que es un móvil. Arata enciende el móvil y por suerte aún funciona, y el último mensaje que hay en él es de Suguru, su nuevo amigo que al final le traicionó. Arata se siente un poco triste por un momento, pero entonces Ken recuerda algo
importante. Le dice a Arata que la persona llamada Rika es en realidad un sirviente de Kanagi. Si descubre su verdadera identidad, podrían tener problemas, y Arata se aterroriza al oírlo. Justo entonces, Rika entra en la habitación con una espada divina en la mano. Utiliza su poder para reparar la lanza dañada de Ken, y al ver que Arata se escandaliza, le dice que no todas las armas divinas se utilizan para destruir. Luego dice que a él tampoco le gusta la guerra, y que gracias a que Kanagi es un gobernante gentil, su nación es bastante próspera. Al mismo tiempo, Kanagi regresa a casa y visita la tumba de una persona muy querida para él. Le promete que se convertirá en rey y ocupará el trono por ella, pero justo en ese momento, un soldado se acerca corriendo con la noticia de que uno de sus sirvientes más cercanos ha sido atacado. Kanagi corre hacia allí y encuentra a todos los habitantes de la casa masacrados. Se entera por su sirviente de que Akashi les ha atacado. Kanagi se siente profundamente conmocionado al enterarse de esta noticia, ya que Akashi era uno de sus mejores amigos. Se entera de que otros sirvientes también están siendo atacados, por lo que decide acudir a ellos rápidamente, pero todos han sido asesinados, excepto Rika. Kanagi decide huir a la aldea de Rika, para al menos salvarle. De vuelta en la aldea, todo está tranquilo, y Rika se ha enterado de que se avecina una guerra, pero no participará en ella porque no le gusta el derramamiento de sangre. Arata comenta que es estúpido matarse unos a otros, pero Rika le dice que no hace falta matarse para ser rey. Le explica que si alguien consigue que los demás guerreros elegidos se sometan a él, esa persona podrá unir todas las armas divinas y convertirse en el rey, sin derramar sangre. Arata se da cuenta de que eso es lo que ha hecho Tsuga, y casualmente, Rika también se ha enterado. Arata no sabe qué hacer, teme que su secreto haya sido descubierto. Rika dice que la persona que asesinó a la princesa también era un elegido que escapó de la cárcel. Dice que si la noticia de que hizo rendirse a Tsuga es cierta, probablemente no fue ese hombre quien mató a la princesa. Explica que el arma divina de Tsuga, la Samiwa, puede ver la verdadera naturaleza de cualquiera, por lo que no se someterá a un criminal. Rika se gira entonces, insinuando que sabe que Arata es la persona en cuestión, pero antes de que ocurra nada, el criado le dice a Rika que hay un invitado esperando. Más tarde, el criado Rino se encarga de que Arata y su grupo se marchen inmediatamente, porque el invitado en su casa en ese momento es Akashi. A pesar del peligro, Arata y los demás se cuelan en la sala de reuniones, donde oyen por casualidad a Akashi decirle a Rika que Kanagi fue la persona que mató a la princesa. Culpa de todo a Kanagi, diciendo que él fue el cerebro del asesinato y que solo está utilizando a Arata para distraer a todo el mundo. Finalmente llega al quid de la cuestión y le dice a Rika que se convierta en su sirviente en lugar de convertirse en un asesino. Rika responde que no cree lo que dice Akashi, aunque haya dicho la verdad, es leal a Kanagi y le seguirá a pesar de sus pecados. En respuesta, Akashi desenvaina su lanza divina y la clava en el suelo, creando espinas de tierra. Las espinas no hieren a Rika, pero toman como rehén a su mujer embarazada. Rika le pregunta a Akashi por qué hace esto, ya que no necesita su ayuda para convertirse en rey. Akashi responde diciendo que lo hace porque quiere todas las armas divinas, y dice que ya ha cogido las armas de los otros 6 sirvientes de Kanagi. Akashi pregunta entonces a Rika si se rendirá pacíficamente o si dejará morir a su esposa. Arata se horroriza al ver lo bajo que puede llegar Akashi para conseguir su objetivo. Está a punto de desenfundar su arma, pero Rika se da cuenta y declara que va a rendirse. Sin embargo, quiere que Akashi le prometa que no hará daño a su mujer, ni siquiera a sus invitados. Él se lo promete, y entonces Rika desenfunda su arma y se somete a Akashi y a su arma divina superior. Su cuerpo se transforma en energía y entra en la espada, y luego pasa al arma divina de Akashi. La mujer de Rika llora al darse cuenta de que ha perdido a su marido, y todos los demás también son alcanzados. Justo en ese momento, 2 sirvientes vienen corriendo, tras haber oído los fuertes ruidos, y Akashi los mata sin pestañear. La mujer de Rika le ruega que al menos la perdone, pero él también la mata sin piedad. Arata se enfurece y compara a Akashi con un demonio. De repente la cortina se abre y Akashi huele a todos detrás de ella. Está a punto de atacar también a Arata, cuando de repente aparece Kanagi. Está desolado al ver la escena de la carnicería y pregunta a Akashi cómo ha podido hacer algo así. Akashi responde que la guerra para convertirse en rey ya ha comenzado y que no se detendrá ante nada hasta conquistar el trono. Enfurecido, Kanagi utiliza su ataque de fuego contra Akashi, que lo bloquea con su muro de piedra. Al momento siguiente, Kanagi salta sobre él y le ataca de nuevo, pero Akashi consigue bloquear este ataque. A continuación, lanza pinchos de piedra hacia Kanagi, que solo puede esquivarlos. Por poco no le alcanzan, pero su nave resulta dañada. Akashi le ataca con más espinas, y Kanagi está ahora completamente rodeado. Entonces, es atacado con una lluvia
de piedras, y cuando Kanagi intenta defenderse con un muro de fuego, Akashi le ataca por la espalda. Caen al suelo, y el choque de sus armas libera una poderosa onda expansiva que sacude todo el lugar. Arata y sus amigos salen despedidos muy lejos, pero activa su habilidad de barrera para que aterricen sanos y salvos. Al otro lado, Kanagi es consumido por su rabia. Exige que Akashi le diga por qué lo hizo, y Akashi le recuerda a su vieja amiga Amy, que amaba a Kanagi pero murió por su culpa. Kanagi se estremece ante sus palabras, e inmediatamente pierde su arma y se dirige hacia Akashi. Akashi apuñala el suelo y crea réplicas en piedra del arma divina del sirviente de Kanagi. Declara que los ha cogido a todos y que ahora va a coger la espada de Kanagi, hundiendo su espada en el suelo. Kanagi responde lanzándole las manos a Akashi, que ha sido su amigo desde la infancia. Solían entrenar juntos, pero Akashi siempre ha sido más fuerte, y por ello es capaz de detener el ataque de Kanagi con la misma facilidad de siempre. Le acerca y le acusa de haber traicionado primero a todos los demás. Le aparta y empieza a golpearle con látigos de tierra, diciendo que no le matará para que pueda vivir con la vergüenza y el dolor de su fracaso. A pesar de todos los actos malvados que Kanagi ha cometido, Arata siente pena por él cuando le ve así. Le dice a Akashi que pare, porque es vergonzoso ver a un guerrero golpear a un hombre desarmado. Akashi sabe que Arata también es un elegido, y le pregunta si él también quiere el trono. Arata responde que no tiene sentido convertirse en rey si tiene que matar a inocentes para llegar al trono. Akashi se burla de él, diciendo que en este mundo no hay lugar para ideales tan elevados e inútiles. Dice que para cada elegido con un arma divina solo hay dos opciones: o someterse a una persona más poderosa o hacerse más fuerte y hacer que los demás se sometan a él. Con eso, Akashi le dice a Kanagi que sufra en su agonía y se marcha en medio de una tormenta de polvo. Más tarde, todos están abatidos y Hino acude a Kanagi para pedirle que traiga de vuelta a su querido maestro. Le cuenta que Ohika le respetaba más que a nadie en el mundo y creía que podía hacer cualquier cosa. Kanagi controla su tristeza y le responde que no es fácil traer de vuelta a Ohika, porque su alma ha pasado a formar parte del arma de Akashi. Hina empieza a llorar y maldice a Kanagi y Akashi por arruinar su felicidad. Kanagi solo puede disculparse con ella y marcharse, pero esta vez Arata le detiene, preguntándole por qué demonios parece deprimido. Le pregunta si es infeliz porque ha perdido su arma o porque ha perdido a la gente que confiaba en él con todo su corazón. Arata le agarra del cuello y le pregunta si nunca pensó que el karma le perseguiría cuando traicionó a la princesa. Le dice a Kanagi que no merece estar triste ahora, y Kanagi le da una palmada en la mano, diciéndole a Arata que no sabe nada. Afirma que todos han sido injustamente subyugados por Kikuri y que no podía perder la oportunidad de oro de matarla y liberar las armas de todos. Tras decir esto, se marcha, y entonces Ino maldice también a Arata, diciendo que odia a todos los guerreros elegidos, y así nace otra chica que lo generaliza todo. Arata no tiene ni idea de qué decirle, y no sabe qué hacer ahora. Se marcha y se queda solo, reflexionando sobre la petición de Kikuri y preguntándose si ella quiere que participe en la lucha para convertirse en rey. Justo en ese momento, llegan Kotoha y Ken, que animan a Arata y le dicen que él también debería luchar. Sin embargo, Arata está enfadado y frustrado por su debilidad, porque no pudo hacer nada para salvar a Ohika y a su mujer. Dice que quiere hacerse fuerte para que Akashi se someta a él, pero luego afirma que si lo hace, se convertirá en el igual de Akashi. Ken le dice a Arata que deje de actuar como un cobarde. Sabe que Arata nunca ha luchado contra nadie y le dice que si solo quiere llorar, puede quedarse en casa, porque si quiere hacerse más fuerte, tendrá que hacer daño a los demás. Ken le pide que se rinda si no puede hacerlo, pero Arata se niega, diciendo que Kikuri le ha confiado esta importante tarea. Sin embargo, quiere salvar el mundo sin hacer que los demás se sometan a él. Konoha le recuerda que Tsuga no se sometió a él porque perdiera, sino porque le confió su poder y sus objetivos. De repente Arata se hace a la idea, pero Kotoha aún tiene cosas que decir. Dice que, en el pasado, la abuela solía contar historias sobre un arma divina legendaria que no tenía habilidades de ataque y solo defensiva. Sin embargo, también era la más fuerte de las espadas divinas. Se llamaba Tsukuyo, la espada divina de los orígenes, y Kotoha cree que es la misma que posee Arata. Cree que utilizando las espadas de los orígenes podrá dominar el mundo sin luchar. Cuando Arata pronuncia el nombre de Tsukuyo, de la espada se desprende una cegadora luz dorada que ilumina toda la zona. Arata 2 está mirando las fotos de Arata número 1
uno con su amigo traidor Masato. Fuera de la casa, su nuevo amigo Subaru deambula nervioso. Arata también se fija en él y decide buscarle. Tras darle un susto, Arata le pregunta a Suguru quién es, y el empollón se entristece al pensar que Arata está enfadado porque le oyó hablar con los matones de que nunca fueron amigos, así que se limita a devolver el juego que le prestó Arata y huye. Al día siguiente, Arata también va al colegio, y tras un largo descanso, lo primero que hace es saludar a Masato. Masato se sorprende al verlo así, y Arata también le pide que le cuente más cosas sobre él, porque deben de ser amigos, ya que hay muchas fotos de ellos juntos. Masato está confuso, pero de repente la madre de Arata le arrastra para que se reúna con el director. Sin embargo, Masato se enfada ahora, porque cree que Arata está jugando con él. Más tarde, dos matones llaman a Arata a la azotea, mientras Masato le espera. También le pregunta a Arata si está fingiendo amnesia, pero él le ignora y corre a ver las vistas desde la azotea. Masato se enfurece y le pregunta quién se cree que es. Arata también le hace la misma pregunta, lo que hace que Masato se enfade cada vez más. Masato está muy enfadado, y los otros matones también empiezan a acorralar a Arata. Entonces, decide marcharse, diciendo que no le interesa ser amigo de alguien que necesita la ayuda de toda una pandilla para intimidar a una sola persona. Enfurecido, Masato le ataca, pero Arata le agarra de la mano y le derriba con una sola patada. Comenta que Masato es muy arrogante siendo tan débil, y luego dice que no sabe qué pasa con el Arata original, pero que mientras siga usando este cuerpo, no dejará que nadie más humille a Arata. En el mundo de fantasía, Arata y los demás están hablando junto a un río, cuando de repente Konoha se tuerce el tobillo. Ken se ofrece a llevarla a cuestas, pero ella se niega e intenta caminar con el apoyo de Arata. Descansan en una cabaña abandonada y Ken se marcha en busca de hierbas medicinales. Cuando Arata y Kotoha se quedan solos, ella se aferra a él, diciéndole que es una cueva normal, que a veces necesita dejar aflorar sus sentimientos. Arata está confuso, pero se da cuenta de que Kotoha no quiere sentarse en su regazo, sino en el de Arata 2, así que no tiene sentido acercarse a ella, ya que hasta ahora no cree que sea un Arata de otro mundo. Se marcha y utiliza su amuleto de la suerte para comunicarse con Arata 2. Se informan mutuamente de la situación, y entonces Arata 1 le pregunta a Arata 2 qué siente por Kotoha. Él responde que crecieron juntos y que la ve como su preciosa hermana pequeña, y cree que debe protegerla siempre, cueste lo que cueste. Arata 1 cree que a Kotoha se le romperá el corazón si se entera de esto, así que simplemente le promete a Arata 2 que protegerá a Kotoha en su lugar. Después, Arata 1 también le cuenta que hoy ha ido a la escuela y ha hecho comportarse a un chico molesto llamado Masato. La mente de Arata se tambalea al oír el nombre de Masato, pero antes de que puedan seguir hablando, el portal se cierra. Arata sigue ensimismado en sus pensamientos, cuando de la nada Kanagi se acerca sigilosamente por detrás y lo estrangula. Le dice a Arata que le entregue su espada divina de los orígenes, pero él se niega. Kanagi le golpea y le tira al suelo, y de repente estalla fuego a su alrededor. Arata está confundido sobre cómo Kanagi puede usar el fuego sin su espada, y él responde que el fuego aquí se debe a un fenómeno natural, pero que incluso sin su arma, él es un elegido y puede manipularlo fácilmente. Kanagi ataca a Arata con sus llamas, y este invoca su espada y activa su poder para bloquear el ataque. El escudo se disipa, y Kanagi le pide a Arata que le entregue la espada y le perdonará la vida. Camina hacia Arata, que no deja de temblar, y Kanagi le pregunta entonces por qué la legendaria espada del origen eligió a un patético cobarde como él. Coge la espada y está a punto de atacar a Arata cuando Kotoha llega corriendo y le pide que se detenga. De repente, Kotoha se ve envuelta en llamas y Kanagi ve horribles flashbacks de su pasado. Arata corre hacia ella, pero Kotoha le pide que no se acerque más. Ella le dice que la deje porque tiene cosas más importantes que hacer, pero Arata se lanza al fuego, diciendo que ha jurado protegerla. Al ver esto, a Kanagi le empieza a doler la herida del hombro y suelta la espada mientras corre a salvar a Arata y a Kotoha. Pierde el conocimiento y se encuentra con su pasado. Era el hijo del señor del territorio, y Akati y la chica que murió eran sus sirvientes. Crecieron juntos, siendo Akati el compañero de entrenamiento de Kanagi y la chica a la que amaba. Un día, el amo murió y los sirvientes se rebelaron para matar a Kanagi. Este huyó entonces con sus dos amigos, pero Akati se quedó atrás para detener a los atacantes. Mientras luchaba contra los atacantes, Kanagi subió a la chica a un barco y se dirigieron a una isla lejana, donde fueron encontrados por un grupo de personas, entre las que se encontraba el joven Ohika. Cuando Kanagi despierta de su sueño, confunde a Kotoha con la chica de su pasado, así que decide contar a todo el mundo el resto de su historia, y dice que la gente que los encontró fue muy amable, y él decidió olvidar su pasado y vivir feliz con la chica. Sin embargo,
embargo, un día cayó enfermo y la chica fue a buscar hierbas medicinales, a pesar de la advertencia de Ohika de que las llamas naturales en esa zona eran muy fuertes durante esa estación. Cuando Kanagi se despertó y vio la montaña en llamas, siguió su intuición y corrió montaña arriba para salvar a la chica. Sin embargo, ella ya estaba rodeada por las llamas. Él intentó salvarla, pero el fuego le atacó, hiriéndole en el hombro y arrojándole por el precipicio. De algún modo, consiguió salir, solo para ver cómo Imei moría calcinada. Después de eso, Kanagi decidió suicidarse, porque sentía que no le quedaba nada en la vida tras perderla. Sin embargo, al oír sus gritos, el dios del fuego apareció ante él en forma de espada, y le dio la bienvenida como su portador. Kanagi cuenta a Arata y a los demás que, para él, su espada es aquella chica del pasado, y que por eso quiere recuperarla a toda costa. Pensando en su historia y en la traición de su mejor amigo, Arata siente pena por Kanagi y le dice que se una a su grupo. Le promete que recuperarán su espada y entonces podrán cambiar juntos el reino. Kanagi acepta su oferta y esta noticia llega a los demás miembros de los 12 guardianes. Se preparan para actuar pronto y para decidir el destino del reino, la guerra se vuelve aún más intensa. Los 6 guardianes velan el cuerpo de la princesa, que de algún modo sigue con vida, pero están seguros de que no podrá reunir fuerzas suficientes para volver a la vida. Sin embargo, siguen teniendo miedo porque han oído que Arata ha conseguido Tsukuyo, la espada de los orígenes. Los 6 guardianes temen que si Kikuri entra en contacto con Tsukuyo, reviva, pero uno de ellos afirma que eso no ocurrirá. Y para asegurarse de que eso no ocurra realmente, van al bosque maldito, donde los 2 Aratas han intercambiado sus cuerpos. Los 6 guardianes se dan cuenta de que el Arata al que se enfrentan es de otro mundo, así que envían a uno de sus guardianes al bosque para que despierte un poder que les ayude a derrotarlo. Mientras tanto, en el mundo real, Masato tiene una rabieta tras recibir una paliza de Arata. Después, se pelea con su padre, que le insulta por ser mediocre en todo, quejándose de que abandonó el equipo de atletismo tras una mísera derrota. Cuando Masato replica a los comentarios de su padre y le llama concejal corrupto, su padre le da una buena bofetada y le dice que su madre le dejó porque era un fracasado. Al mismo tiempo, Arata también regresa a casa y le cuenta a su madre que en el colegio no ha pasado gran cosa. Después, se va a su habitación, pero su hermana le detiene y le pide que hable más con su madre, que ha estado muy preocupada por su salud. Arata tampoco puede hacerlo, porque nunca ha tenido una madre en su vida. Más tarde, cuando se pregunta cuál es la relación entre Arata y Masato, ve a un nuevo amigo de Arata, Suguru, merodeando por la casa. En cuanto se da cuenta de que le han visto, Suguru sale corriendo, pero Arata consigue interceptarle. Le pregunta a Suguru si son amigos, y el nerd cree haberle oído decir a los matones que él no era su amigo. No tuvo más remedio que decir esas cosas, de lo contrario él también sería acosado. Empieza a llorar, mientras se disculpa también con Arata, que le dice que no importa porque sigue siendo su amigo. Esto le recuerda a Masato, y le pide a Suguru que le lleve a su casa. Llegan a una estación de metro, donde Masato, ya enfadado, descubre que sus amigos se burlan de él a sus espaldas. Cuando se acerca a ellos, le preguntan si quiere pelear, pero antes de que pase nada, Arata llega también. Dice que se unirá a Masato si estalla una pelea, todo para igualar las cosas, y los chicos se dispersan rápidamente. Arata también le pregunta a Masato si está bien, pero esto hace que se enfade, porque no quería su ayuda. Acusa a Arata de menospreciar siempre a los demás, como la vez que perdió una carrera contra él a propósito. Pero Arata tampoco sabe de qué está hablando. Está a punto de revelar que no es el verdadero Arata, cuando de repente su madre llega buscándole. Esta abofetea a Arata por haberse escapado de casa sin avisarla, y luego se echa a llorar porque estaba preocupada por él. Al ver esto, el corazón de Masato se estremece y recuerda que su madre abandonó a la familia tras pillar a su marido engañándole. Comienza a alejarse tambaleándose, furioso con todos y con todo. Culpa a Arata de todo, porque su caída empezó cuando Arata perdió contra él a propósito. Ha maldecido a Arata y jura matarlo. Al mismo tiempo, en el mundo de fantasía, el guardián tatuado pide al bosque que abra la puerta al otro mundo y le lleve hasta la persona que más odia a Arata. De repente se siente confuso y se encuentra flotando en el aire, y el guardián le da a Masato toda la información que tiene sobre Arata a través de la magia, así que intercambian lugares, y cuando Masato sale del bosque, se da cuenta de que el Arata con el que estaba tratando era falso. Pregunta a los 5 guardianes enmascarados restantes por la ubicación de Arata para poder matarlo. Arata y su equipo viajan por un bosque, cuando de repente el tiempo se cierra y empieza a llover. Kanagi, que viaja con ellos, les dice que están en territorio de Yorunami, cariñosamente apodado Yoro. Explica que Yoro es uno de los 12 guardianes con el poder de controlar el agua y provocar la lluvia. Parece una mujer, pero en realidad es un hombre, y mientras intentan encontrar refugio, Arata le pregunta a Kanagi por los poderes y personalidades de cada uno de los guardianes restantes. Kanagi se niega a decirle nada porque, al fin y al cabo, sigue
siguen siendo enemigos. Sin embargo, le revela que los 12 guardianes apenas trabajan juntos y que los 6 guardianes enmascarados son aún más extraños que el resto, porque nadie sabe quiénes son, ni sus poderes. Al mismo tiempo, los 5 guardianes llevan a Masato a su cuartel general y le cuentan cómo Arata se ha convertido en un guerrero elegido y ahora está intentando convertirse en el rey de este país. Le dicen que solo él puede detener a Arata debido al odio que lleva en su corazón, pero que para derrotar a Arata, él también debe convertirse en un guerrero elegido. Masato no entiende nada, pero está dispuesto a hacer lo que sea necesario para derrotar a Arata. Los 5 guardianes le llevan a las profundidades de la puerta, donde la abren y le conducen a una sala que contiene la única arma capaz de derrotar a Arata. Le dicen que el arma sagrada prohibida llamada Orochi, que está rodeada por los restos momificados de aquellos que intentaron obtenerla, ha estado dormida para siempre, pero si alguien odia lo suficiente al portador del Tsukuyo, este despertará al Orochi y ella le elegirá a él. Cuando Masato sostiene la espada llamada Orochi, esta despierta y todos los guerreros elegidos sienten una extraña sensación, sintiendo Arata que su espada sagrada arde en su mano. La energía oscura de la espada Orochi envuelve el cuerpo de Masato, que lucha por controlarla. De repente, se encuentra en las garras del terrible dios sellado en la espada, que le pide que muestre su odio. Masato le dice a Orochi que le dé poder para poder destruir a Arata, y el dios maligno accede, concede a Masato sus poderes, y lo elige como el guerrero que sembrará el odio y la violencia en el mundo. Al día siguiente, Masato camina hacia Arata, que siente un dolor agudo en la espada. Desenvaina su espada y se da cuenta de que está reaccionando de forma extraña cuando de repente Masato aparece frente a él. Arata se queda atónito al verle y le pregunta a su amigo convertido en enemigo qué hace aquí. Masato simplemente saca la espada oscura de su cuerpo y activa su poder para enviar un golpe oscuro hacia Arata. Arata consigue reaccionar a tiempo y activa la habilidad de barrera de su espada para proteger su cuerpo, pero sigue muy conmocionado por los acontecimientos. Konoha le pregunta a Arata quién es el hombre que tienen delante, y Arata le pregunta a Masato qué hace en este mundo. Masato responde con otra pregunta, preguntándole si Arata vino a este mundo porque le tenía miedo. Llaman a Arata cobarde sin agallas, que siempre ha sido intimidado sin contraatacar, y es una pena que tenga el arma más fuerte del mundo. Masato sigue insultando a Arata, que se vuelve sombrío y nervioso, y le dice a Masato que se calle. De repente, la chispa de su espada desaparece y comienza a liberar una energía oscura. Todos se sorprenden por el hecho de que incluso la espada de origen haya empezado a virar hacia el lado oscuro. Y entonces Arata dispara una poderosa ráfaga oscura contra Masato, y a pesar de usar su espada para protegerse, Masato recibe algunos daños, pero Arata aún no ha terminado. Dice que hará pagar a Masato por todo lo que le ha hecho pasar, y la energía oscura empieza a desbordar su cuerpo, convirtiéndolo en un auténtico demonio. Kanagi dice que hay que detener a Arata antes de que se convierta en un verdadero demonio. Kotoha corre hacia Arata y le abraza sin preocuparse por su seguridad. Le pide a Arata que no se convierta en demonio, porque cree que es el hombre más bondadoso del mundo. Al oír sus palabras, la energía se disipa y Arata vuelve en sí. Kotoha pierde el conocimiento después de eso, y Ken corre a su lado. Masato está a punto de atacar a Arata una vez más, pero los 5 guardianes aparecen y le dicen que se retire por ahora, o de lo contrario el anime terminará aquí. De hecho, no sabían que incluso un arma divina podía convertir a su usuario en un demonio, así que deciden que es mejor que Masato despierte todo el poder de la espada Orochi antes de volver a luchar contra Arata. Masato echa un último vistazo a Arata y Kanagi se da cuenta de que los 6 guardianes son ahora sus enemigos. Arata está ahora demasiado desconsolado y avergonzado para darse cuenta, así que deja caer su espada. Kanagi aprovecha esta oportunidad y le quita la espada inmediatamente. Huye con ella y Ken le persigue para recuperar la espada. Arata se da cuenta entonces de que Konoha yace inconsciente en el suelo. La llama frenéticamente y ella se despierta aliviada de que Arata siga siendo normal. Se refugian en una cabaña abandonada, donde Arata se siente culpable por haber herido a Kotoha. Entonces ella le pregunta por Masato y a qué se refería cuando hablaba del otro mundo. Intenta cogerle de la mano, pero Arata duda y tira de ella hacia atrás, y Kotoha por fin se da cuenta de que no es el chico con el que creció. Arata vuelve a decir que cambió de cuerpo con Arata después de que Arata número 2 fuera al bosque maldito. Le dice a Kotoha que cuando intentó contarle la verdad, ella no le creyó, y que después de eso no tuvo tiempo de volver a hablar de ello. Sigue disculpándose, pero Kotoha está demasiado disgustada, porque solo ahora se ha dado cuenta de que el verdadero Arata no está con ella. Arata número 1 le asegura que Arata número 2 lleva una vida segura en el mundo moderno. Ya Konoha le pregunta entonces quién era el hombre que le hizo convertirse
en demonio antes, y Arata responde que Masato es alguien que le odia. Le cuenta cómo Masato y sus amigos le acosaban todos los días en el instituto, y como era un cobarde, no podía defenderse. Arata dice que nunca quiso tener un poder que pudiera usarse para dañar a otros, pero ahora lo tiene. Con eso, se marcha para aclarar su mente, y al mismo tiempo, Oken encuentra a Kanagi. Intenta atacarle y recuperar la espada de Arata, pero Kanagi le dice que volverá por sus propios medios. Regresan y encuentran a Arata caído. Kanagi le pregunta si no quiere recuperar su espada, y cuando Arata no muestra ninguna reacción, Kanagi le inmoviliza contra un árbol y le deja la espada a su lado. Arata le pregunta si no quiere su espada ahora, y Kanagi le responde que su espada divina es muy pesada y que solo Arata puede llevarla debido a sus grandes responsabilidades. Al día siguiente, Arata vuelve a su entrenamiento con Ken y ahora está más concentrado. De repente, Kanagi decide servirle de sparring. Comprueba el arma de Ken para bajar la guardia de Arata y de repente le ataca por sorpresa. Todo lo que Arata puede hacer es bloquear sus ataques, y cuando Kanagi le lleva al límite, le dice que el hombre con el que luchó ayer estaba con los 6 guardianes y que sin duda seguirá yendo a por él. Dice que Arata está demasiado débil para enfrentarse a él ahora y a este paso no podrá protegerse. Kanagi desarma a Arata y le dice que aún no está preparado para usar su arma divina. Le dice que encuentre la espada divina antes de la puesta de sol, para demostrar que está preparado para lo que haga falta. De lo contrario, el grupo se disolverá. Frustrado, Arata se adentra en el bosque y encuentra a un enorme lobo que sostiene la espada. El lobo huye y Arata lo persigue. Sigue corriendo tras el lobo, cuando de repente vislumbra a Masato corriendo a su lado. Masato solía decirle a Arata que correr con él era lo mejor de su vida. Yu le animó a seguir corriendo con la mirada hacia adelante. En cuanto salió de su flashback, vio que el lobo se había detenido. Empieza a pensar en que Masato era su mejor amigo y que aún quiere entenderle. Después, regresa al grupo con la espada y Kanagi acepta darle otra oportunidad. Arata se dirige entonces a Konoha y le dice que hará todo lo posible para fortalecerse y no convertirse en un demonio la próxima vez que se enfrente a Masato. Ella se emociona, llora y decide apoyarle, aunque no sea Arata 2, y Arata la abraza de repente para darle las gracias por todo. Por otro lado, Masato se despierta de su sueño con una criada llamada Mia a su lado. Le irrita su excesiva alegría y su torpe personalidad, y le dice que se marche. Más tarde, mientras contempla el comienzo de la puesta de sol, maldice a Arata. Mia se le acerca y le pregunta por Arata, y Masato dice que Arata es la persona a la que más odia. Pero después de escuchar su discurso, Mia dice que en realidad a Masato le gusta Arata, porque Arata vive actualmente en su cabeza sin ni siquiera pagar el alquiler. Masato se enfurece por ello y casi ataca a la criada, diciendo que Arata le ha arruinado la vida. Le cuenta su historia, cuando bajó su rendimiento por problemas con su familia. Le pidió a Arata que corriera con él para poder motivarse, pero al final de la vuelta, Arata redujo su velocidad para que pudieran igualarse. Esto hirió el ego de Masato, que quería perder honestamente ante su amigo. Debido a esto, agarró a Arata por el cuello, acusándole de ir más despacio a propósito porque le daba pena. Después de eso, Masato llegó a creer que Arata nunca había sido su amigo, que es la razón más mierda que he visto para romper una amistad. Al final, Masato siempre fue un gilipollas. Para empeorar las cosas, Masato ha empezado a odiar a Arata, pues cree que su amigo siempre le ha menospreciado, y ahora planea vengarse de él. Poco después, Arata y su grupo llegan a una parte del bosque con muchas mariposas, y no se dan cuenta de que la mariposa azul brillante que hay entre ellas es un espía. Está observando a Arata desde su palacio, y todos sus sirvientes se arrodillan ante él, mientras un ser humano muy anciano está atrapado en una burbuja de agua. Sus sirvientes piden a Yoro que se apiade del anciano, pero este dice que debe ser castigado porque ha fracasado en su sencilla misión de hacerse con el control de todo el comercio de sal del reino. A Yoro no le importa que la gente sufra por ello, porque necesita monopolizar el comercio de la sal y hacerse más fuerte que los demás guerreros elegidos. Finalmente, libera al anciano de la prisión de agua y advierte a todos de que, si quieren servirle, deben cumplir sus órdenes a la perfección. Por otro lado, Kanagi conduce a Arata y a los demás al territorio de Yoro, pero Arata dice que no quiere reunirse con él ahora. Dice que no tiene intención de luchar contra Yoro antes de saber qué clase de persona es, así que primero quiere conocer a sus sirvientes cercanos. Kotoha acepta inmediatamente la idea de Arata y se muestra amistoso con él, y Ken le pregunta qué ha cambiado entre ellos. Arata pregunta entonces a Kanagi por la ciudad más cercana, e inmediatamente se ponen en camino.
Llegan a la ciudad más rica de todo el reino, gobernada por uno de los sirvientes de Yoro. Les detienen justo en la puerta, porque no tienen dinero suficiente para pagar el impuesto de entrada, y cuando el portero empieza a buscar formas de ganar dinero, aparece un hombre llamado Sui y les lleva adentro. Sui les da una vuelta por la ciudad y Kotoha ve unas horquillas preciosas. Sin embargo, no tienen dinero, y Sui les dice que trabajen para poder pagar el impuesto de entrada, y luego podrán gastar lo que les quede del dinero en compras. Los hombres son enviados a una mina a cavar y transportar piedras, mientras Kotoha va a la lavandería, y al ver que Sui se encarga de organizar a todo el mundo, Arata llega a creer que Sui debe ser lo más parecido a un sirviente de Yoro. Durante la noche pregunta a un tendero por Yoro, pero nunca lo ha visto en la ciudad. Intenta venderle algunas cosas a Arata, que decide comprar la horquilla que quería Kotoha. Justo entonces, Sui llega al lugar, y más tarde Arata le pregunta si ha visto alguna vez a Yoro. Sui le cuenta que Yoro es un hombre noble y sabio, y que en estos momentos se esfuerza por alcanzar la perfección en todo lo que hace. Le revela que Yoro creó las leyes de esta ciudad, que la han convertido en el lugar más próspero de todo el reino. Al día siguiente, cuando Arata y Jen están trabajando en la mina, ven de repente cómo castigan al jefe por romper un carruaje. Arata y Jen se acercan a él para apoyarle, y ven que los demás trabajadores han dañado el carruaje para culpar al chico. El jefe se niega a atender a razones y despide al chico, cancelando todo su trabajo con una enorme tarifa de reparación. Jen se harta y está a punto de golpear al jefe, hasta que llega Sui y los detiene. Después, Arata y los demás van a casa del chico que vive en el tugurio oculto, junto con otros pobres. Les explica que sus padres eran comerciantes de telas, pero cuando enfermaron y murieron, su tienda quebró, y él fue arrojado a la barriada. Además, el jefe que acaba de despedirle era el jefe de la tienda de sus padres. Arata y Jen se enfurecen ante esta injusticia, y luego se enteran de que el chico ni siquiera puede salir de la ciudad, porque el impuesto de salida es demasiado alto. Arata cree que es totalmente erróneo que llame a este lugar una ciudad perfecta, y Kanagi le dice que solo se trata de hundir a los demás para llegar a lo más alto. Sui está escuchando fuera de la cabaña, y Kanagi va a enfrentarse a él. Sui sabe quién es Kanagi, y pregunta a Kanagi y Jen qué hacen con un cualquiera como Kanata, pero Kanagi le pide que no le subestime. Dentro de la casa, Jen prepara sopa para el chico, que se emociona al saborearla. Da las gracias a Arata y a Jen por apoyarle cuando quería simplemente desaparecer de este mundo. Arata se sorprende al oírlo, porque esas palabras le recuerdan a él mismo en el pasado. Consigue convencer al chico de que no merece la pena huir del mundo, porque uno se siente solo y patético, y hay que seguir intentando conseguir cosas mejores. El chico dice que solo quiere salir de la ciudad, y Arata le dice que le ayudarán a salir. Justo entonces, Kotoha y Ken también llegan al lugar y dicen estar dispuestos a ayudar al chico. Por la noche, llegan a las puertas y derriban a los guardias. Están a punto de huir, cuando de repente llega Sui. Ken le pide que les deje marchar, pero Sui se niega y saca una espada sagrada de su pecho. Se presenta como el amo de la ciudad, siendo el sirviente número 1 de Yoro. Arata también desenvaina su espada y le dice a Sui que esta ciudad no es perfecta. Dice que la ciudad no tiene corazón, igual que Yoro, y estas palabras le recuerdan a Sui su primer encuentro con su amo. En aquel momento, había atacado a Yoro al darse cuenta de que todos intentaban acercarse a él solo por su dinero. Esperaba que Yoro acabara con ellos, pero en lugar de eso, le dio esperanzas y le pidió que se convirtiera en su sirviente. De repente, Sui sale de su flashback y ataca a Arata con su habilidad, que consiste simplemente en lanzar un montón de monedas a su oponente. Arata consigue bloquearlo, y justo entonces, Sui dice que estaba observando a Arata por orden de Yoro, y que le vio luchar y superar los retos a los que se enfrentaba. Sui le dice a Arata que le cree, momento en el que una mariposa que refleja a Yoro comienza a acercarse a él. Sui solo sonríe mientras le dice al chico que no tiene que abandonar la ciudad, porque va a desafiar a Yoro, con el objetivo de hacer de esta ciudad un lugar más humano. Entonces le pide a Arata que convierta a Yoro en la persona amable que era antes, porque es el único que puede hacerlo. Por otro lado, los 5 guardianes le dicen a Masato que necesita conocer a otra persona que ha venido a este mundo desde la tierra para que pueda hacerse más poderoso. Le muestran imágenes de espinas de piedra, hombres atravesados y una pila de cadáveres, y luego le revelan que ese es el poder de Akkad, que también vino aquí desde otro mundo. Cuando llegan al territorio de Akkad, este ataca la nave y les dice que se marchen. La nave está a punto de partir, pero Masato baja para hablar con Akkad. Utiliza el poder de su espada para aterrizar sano y salvo, y le pide a Akkad que se una a él para poder derrotar juntos a Arata y Kanagi. Akkad no está interesado en perdedores como él, así que empieza a alejarse, pero Masato monta en cólera, diciendo que solo quiere derrotar a Arata a cualquier precio. De lo contrario, su venida aquí
no tendría sentido. Akkad finalmente le presta algo de atención y de repente se acerca a él con su lanza, apuntándole a la cara. El Akkad le dice que es demasiado blando y débil para derrotar a Arata y le apuñala en el ojo para darle una sensación de pérdida. Entonces le dice a Masato que cuanto más se pierden, más fuertes se hacen, y Masato estaba dispuesto a perderlo todo si eso significaba que podía derrotar a Arata, y para honrar su determinación, Akkad le acepta como alumno e incluso le devuelve su ojo. Por otro lado, Kanagi lleva al grupo al palacio de Yoro, que está en una pequeña isla, y tiene una extraña bola de agua flotando en ella. Dentro del palacio, Yoro saluda a su madre, que está atrapada en una bola de agua, y le dice que en cuanto consiga la espada divina Tsukuyo, estará a un paso de convertirse en rey, y entonces quizá ella se sienta orgullosa de él. Fuera del palacio, Arata y Konoha esperan a Ken y Kanagi, que han ido a una misión de reconocimiento. Arata está a punto de regalarle a Kotoha una horquilla que ha comprado cuando, de repente, ella empieza a hablar de lo mucho que él debe desear volver a casa. Ella le dice que debe tener familia y amigos en su mundo, y que ella cuidará de él en su nombre hasta que llegue el momento de volver. Después, ella huye sin escuchar lo que Arata tenía que decir, y él coge la horquilla que no pudo darle. Por fin se da cuenta de que ha dejado de pensar en volver a su mundo desde que prometió a la princesa que lo salvaría. Mientras está sumido en sus pensamientos sobre su incierto futuro, de repente oye gritar a Kotoha y corre hacia ella. Encuentra un tentáculo de agua que le agarra la pierna, y cuando desenvaina su espada divina, más tentáculos atacan a Konoha y la atrapan en una bola de agua. Es arrastrada mar adentro y Arata solo puede gritar su nombre mientras Ken y Kanagi regresan. Kanagi dice que este es el poder de Yoro, y Arata corre inmediatamente a su palacio para salvar a Kotoha. Las puertas del palacio están abiertas y no hay ningún guardia que impida a Arata entrar y encontrar a Kotoha atada y amarrada. De repente la burbuja en la que se encuentra empieza a llenarse de agua y Arata desenvaina su espada para liberarla. Utiliza la habilidad de su espada para atacar la burbuja, pero no causa ningún daño. En ese momento aparece Yoro y saluda a Arata, diciendo que no tiene suficiente poder para romper su prisión. Kanagi también se acerca. Entonces Yoro se burla de Kanagi por haberle sido robada su espada sagrada por Akatia. El agua del interior de la burbuja sigue subiendo y Arata exige a Yoro que libere a Kotoha. Le dice que, para ello, Kanata debe someterse a él o rendirse si quiere que la chica sea liberada. Arata le llama cobarde, pero Yoro dice que es la forma perfecta de someterle y hacer que su madre se sienta orgullosa. Le ataca con una ola de agua y Arata la bloquea con su barrera. Kanagi quiere ayudar a Kotoha, pero Yoro también le bloquea el paso. Todos sus sirvientes observan la pelea y Sui convence a todos para que apoyen a Arata, porque es el único que puede convertir a Yoro en una persona amable una vez más. Arata solo puede esquivar los ataques de Yoro, y cuando Sui le ayuda a bloquear un ataque que le llega desde su punto ciego, acaba enfadando mucho a Yoro, que ataca a sus sirvientes. Arata pierde la concentración al ver a Kotoha en apuros, por lo que Yoro aprovecha esta oportunidad para golpearle con un ataque de agua para atraparle. Justo cuando Arata está a punto de sumergirse en el agua verde brillante, Sui se da cuenta de que Yoro va a utilizar su movimiento especial, que pondrá fin a la batalla al instante. De repente, una nave voladora aparece sobre ellos y alguien salta de ella. Resulta ser Masato, que solo ha venido para ayudar a derrotar a Arata. Utiliza el poder de su espada impía para aterrizar en el palacio y empieza a buscar a Arata. Cuando lo ve ahogándose, le pregunta a Yoro qué está haciendo con su enemigo. Yoro le responde que Arata está dormido y que se rendirá ante él mientras duermen. Masato no puede permitir que nadie derrote a Arata antes que él, así que lo ataca, pero Yoro bloquea su ataque y lo atrapa también en una trampa de agua. Sumerge a Masato en la piscina y luego entra en ella para derrotar a los dos chicos. Dentro de la piscina, Arata se siente cálido y seguro, y de repente abre los ojos y se encuentra en casa. Su madre le ha preparado su sopa favorita, pero entonces le pregunta por el juramento de rendición. Ella intenta chantajearle para que ceda su poder a Yoro, pero Arata se niega, y al ver que aún tiene ganas de luchar, Yoro utiliza su poder para hacer a Arata aún más joven, cambiando su sueño a una época en la que se vio envuelto en una pelea en la escuela primaria. Su madre le dice que se rinda y que diga las palabras que acabarán con su dolor, pero él sigue negándose a ceder. Yoro retrocede aún más en el tiempo, pero el joven Arata no se rinde, y harto de que Arata no escuche a su propia madre, Yoro decide matarlo. Invierte el tiempo para convertir a Arata en un bebé,
pero de repente la voz de Kotoha empieza a resonar en la mente de Arata, diciéndole que siga luchando. De repente, Arata crece y alcanza su edad normal, y le dice a su madre que tiene que marcharse. Le cuenta que tiene una chica a la que quiere, e incluso en el sueño artificial, su madre le desea buena suerte. Con eso Arata desata todo el poder de su espada, destruyendo la técnica de Yoro, así como una bola gigante de agua sobre su palacio con una brillante luz dorada. Con el polvo dorado cayendo del cielo, Arata desciende al suelo con Kotoha en brazos. Todos se asombran al ver esto, y cuando aterriza a salvo, Kotoha abre los ojos. Yoro sale de la piscina furioso porque Arata ha roto su técnica, y también porque se ha negado a escuchar a su propia madre. Arata le responde que su madre no le diría que se rindiera ni en sueño, y que es libre de hacer lo que quiera. Yoro intenta atacarle, pero su poder no se activa porque su arma divina ha perdido la voluntad de luchar. De repente, Yoro se da cuenta de un hecho terrible. Corre a la habitación donde está su madre, pero la bola de agua en la que estaba atrapada explota, dejando solo un conjunto de ropa vacío. Yoro se derrumba ante la pérdida de su madre, pero Sui les dice a todos que su verdadera madre murió hace mucho tiempo y que esto es solo una ilusión que ha creado para sí mismo. La madre de Yoro nunca le mostraba afecto y siempre le regañaba para que fuera perfecto en todo. Trabajaba duro con la esperanza de que algún día ella le alabara, pero incluso después de que él se convirtiera en uno de los 12 guardianes, ella no cambió. Ella falleció poco después, y Yoro pensó que si se convertía en rey, por fin le reconocería, pero ahora ha fracasado terriblemente en todo. De repente Kanagi se acerca a una pequeña caja sobre un soporte, y Yoro le dice que no la toque, porque es el regalo que le hizo su madre poco antes de morir. Kanagi pregunta qué hay dentro, y Yoro responde que nunca se atrevió a abrirla porque aún no creía que fuera digna de él. Todos le dicen que mire dentro de la caja, ya que puede haber un mensaje para él, y Yoro obedece. Abre la caja y encuentra un collar mal hecho que había hecho para su madre en la infancia, y ella se negó a aceptarlo, diciendo que era una pérdida de tiempo para ella y para él. Yoro se sorprende, y entonces su antiguo criado le dice que la actitud estricta de su madre siempre fue por su propio bien. Ella sabía que Yoro era un niño mimado y gentil que no conocía los retos del mundo real. Ya había perdido a su padre, así que su madre asumió la responsabilidad de prepararle para el futuro, actuando con mucha firmeza. Cuando Yoro se da cuenta de la verdad, empieza a llorar y por fin se da cuenta de que ha perdido el rumbo. Pide perdón a sus criados por todos los errores que ha cometido y agradece a Arata que le haya hecho darse cuenta de ello. Le pregunta qué cree que es lo más importante en este mundo, y Arata responde que son los vínculos que crean con los demás. Yoro se muestra satisfecho con la respuesta, momento en el que llega Masato, a quien no le hace ninguna gracia oír hablar de vínculos a Arata. Le dice que no necesita ninguna relación humana, así que va a aplastarlo y matarlo aquí mismo. Le dice a Arata que él también es igual, porque también le odia lo suficiente como para convertirse en demonio. Arata se estremece al oír esto, y Masato le dice que vuelva a convertirse en demonio para que puedan luchar. Arata declara que no volverá a convertirse en demonio, y jura que cambiará el corazón de Masato. Masato responde que no se dejará cambiar por alguien tan débil como él, y entonces apunta con su arma a Arata. Su espada Orochi evoluciona de repente y se hace más fuerte, y Arata no tiene más remedio que desenvainar también su arma. Masato le ataca, y el choque de sus espadas destruye por completo la habitación en la que se encontraban. Arata aprovecha el humo y echa a correr, pero Masato le persigue. Ataca con las hojas alargadas de su espada, que Arata solo puede esquivar. Kotoha está preocupada por él porque recuerda cómo Arata se convirtió en demonio la última vez que luchó contra Masato. Ella le pide a Kanagi que le ayude, pero él se niega, diciendo que esta es una batalla que Arata debe librar sola. Se dirige a Ken, pero él está de acuerdo con Kanagi y añade que no le ayudará en absoluto. Sin embargo, le dice a Kotoha que crea en Arata, porque no se convertirá en demonio y ganará. Por otro lado, Arata se ve constantemente empujado hacia atrás por la espada que cambia de forma y los implacables ataques de Masato. Activa la barrera de su espada para bloquear los ataques, y Masato le dice que deje de esconderse como un cobarde y le ataque. Dice que esta es una batalla por la sumisión, y Arata responde que no quiere someter a nadie. De repente Ken anima a Arata, diciéndole que luche o no podrá salvar a la princesa Akikure. De repente, Arata se da cuenta de que tiene que estar a la altura de la confianza que la princesa ha depositado en él. Kotoha también llega al lugar y le dice a Arata que todo el mundo confía en él. Recuerda los rostros de todos sus amigos y está decidido a seguir luchando hasta el final. Sin embargo, Masato le dice que creer es inútil y rápidamente desata más poder oscuro de su espada. La oscuridad empieza a abrumar a Arata, que no tiene forma de derrotar a su amigo gracias a las habilidades defensivas de su espada. Todos piensan que tiene problemas porque su espada no tiene capacidad ofensiva. En ese momento, Yoro decide ayudarle sometiéndose a él, esgrimiendo todos los poderes y habilidades
habilidades de su arma. Sus sirvientes intentan impedírselo, pero Yoro dice que apoyar a Arata en este momento es un acto más grande que convertirse en rey, y que tal vez su madre se sienta orgullosa de él por hacerlo. Ni siquiera Arata quiere que se someta a él, pero Yoro se ha decidido y le dice a Arata que cambie el mundo también por su propio bien. Cuando Yoro empieza a hacer el juramento de sumisión, Arata le dice que pare, pero Kanaka le dice que deje de ser un cobarde. Le dice que Yoro le está confiando su vida, su poder y sus sueños, y que debe ser un hombre y seguir adelante con este nuevo poder. Yoro entonces completa el juramento de sumisión, y su cuerpo se transforma en energía dorada para entrar en la espada de Arata. Arata tiene entonces una explosión de emociones y energía que destruye todo el palacio. Después vemos a Arata y Masato frente a frente, y él finalmente le pregunta a Masato por qué desea tanto luchar contra él. Masato recuerda su pasado y le dice a Arata que quiere derrotarle a toda costa, mientras aún esté en su mejor momento. Arata le pregunta si Masato no está satisfecho por haberle acosado durante años, pero Masato le dice que es demasiado tonto para darse cuenta de la verdad. De repente ataca a Arata con cuchillas, pero Arata convierte su espada en el arma de Yoro y desvía los ataques de Masato con chorros de agua. Masato intenta atacar de nuevo, pero Arata sigue desviando sus espadas, y al ver que Arata por fin se está tomando en serio el combate, Masato decide que esta es su oportunidad de derrotarle como es debido. Utiliza sus espadas para lanzarse por los aires y luego ataca a Arata. Ambos invocan el poder de sus espadas divinas, y Arata dice que ahora lucha por el bien de todos, así que no perderá. Empuja a Masato y desata todo el poder de su espada, que empieza a brillar y a restaurarse. De repente, todo el suelo empieza a temblar y enormes pilares de piedra emergen del mar. Todos quedan asombrados por el poder de Arata, e incluso Masato se queda sin habla. Arata declara que, por el bien de sus amigos de este mundo, luchará con todas sus fuerzas. Levanta su espada, creando una barrera dorada y un conjunto de alas etéreas hechas de energía pura a su alrededor. Todos se quedan atónitos al ver esto, porque Arata por fin ha activado todo el poder de su arma. Al blandir su espada, una enorme ráfaga de energía es enviada hacia Masato, que declara que no renunciará a su sueño y que sin duda le derrotará algún día. Le dice a Arata que la próxima vez le derrotará, y entonces es arrastrado por la tremenda cantidad de energía. Y mientras Arata saborea su victoria, de repente se siente como cuando corría con Masato en el instituto, en absoluto como si estuviera en una batalla a vida o muerte, sino en una amistosa. Luego se sienta y da las gracias a Tsukuyo por haberle dado su poder. De repente, Kotoa sube a un asiento y habla con Arata, diciéndole que se siente aliviada de que haya salido ileso. Arata aprovecha la ocasión para regalarle la pinza para el pelo que le compró, y ella se alegra de recibirla. Después, Arata se encuentra con los sirvientes de Yoro, que han decidido seguir el ejemplo de su amo y someterse también a Arata. Arata les pregunta si están seguros y todos le dicen que quieren darle sus poderes para que pueda cambiar el mundo. Todos los sirvientes se someten a Arata y pasan a formar parte de su fuerza. Tras absorber su energía y su fuerza vital, Arata declara que seguirá demostrando que todos tienen razón al depositar su confianza en él. Así termina el legendario anime de Arata. ¿Quieres ver la secuela? Desgraciadamente no la hay. Entonces corre al manga y léelo todo. Pues eso, en fin, un besazo a todos, adiós y nos vemos en el próximo vídeo. Lo hice.